Lección 12 para miércoles 14 de septiembre. Autosuficiencia. Cuando Eva pecó en el jardín del Edén, no fue simplemente porque dudó de la palabra de Dios. La raíz del problema era que ella creyó que tenía suficiente sabiduría para decidir por sí misma lo que era bueno. Confió en su propio juicio. Cuando dependemos de nuestro propio juicio, en lugar de confiar en la palabra de Dios, nos exponemos a todo tipo de problemas. La historia de Saúl describe los pasos hacia la autosuficiencia y la tragedia que llega tan rápidamente. Samuel ungió a Saúl como rey de Dios. Luego dio instrucciones específicas a Saúl. Leamos la siguiente parte de la historia en primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 14. Y dice así. Saúl tenía 30 años cuando se convirtió en rey y por 2 años gobernó a Israel. Resulta que Saúl seleccionó 3,000 hombres de Israel. De estos, 2,000 estaban con Saúl en Micmash y en la región montañosa de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gibeá de Benjamín. El resto del pueblo le dijo que se regresara a su casa. Luego Jonatán derrotó a la tropa de filisteos que estaban en Geba, y los filisteos oyeron lo que pasó. Y Saúl hizo que se tocara el cuerno por todo el país y se dijera: que los hebreos oigan esto. Y todo Israel escuchó la noticia. Saúl derrotó una tropa de filisteos y ahora los filisteos detestan a Israel. Así que se convocó a los hombres para que se unieran a Saúl en Gilgal. Los filisteos también se juntaron para atacar a Israel. Tenían 30,000 carros de guerra, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como los granos de arena que hay a la orilla del mar. Subieron a Micmash, al este de Bet-Aven, y acamparon allí. Y los hombres de Israel se vieron en apuros ante la gran presión del enemigo, así que se escondieron en cuevas, en hoyos, en peñascos, en lugares subterráneos y en cisternas. Algunos hebreos hasta cruzaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl todavía estaba en Gilgal, y todos los que se quedaron con él estaban temblando de miedo. Esperó 7 días hasta que se cumplía el plazo fijado por Samuel. Pero Samuel no llegaba a Gilgal, y sus hombres se le estaban yendo. Finalmente Saúl dijo: tráiganme los animales para el sacrificio quemado y los sacrificios de paz. Y se puso a ofrecer el sacrificio quemado. Pero en cuanto terminó de ofrecer el sacrificio quemado, apareció Samuel. Saúl entonces salió a su encuentro para saludarlo. Samuel le dijo: ¿por qué es lo que has hecho? Saúl respondió: vi que la gente me estaba abandonando y tú no llegabas en el plazo fijado y los filisteos se estaban juntando en Micmash. Y pensé: los filisteos bajarán a Gilgal para atacarme y yo no he buscado el favor de Jehová. Así que me vi obligado a ofrecer el sacrificio quemado. Samuel le dijo a Saúl: lo que hiciste es una locura. No has obedecido el mandato que te dio Jehová tu Dios. Si lo hubieras hecho, Jehová habría afianzado tu reino en Israel para siempre. Pero ahora tu reino no durará. Jehová encontrará un hombre que complazca a su corazón, y Jehová lo hará líder de su pueblo
porque tú no hiciste lo que Jehová te mandó. ¿Qué hizo Saúl que lo llevó a su propia ruina? Hay 3 pasos que llevaron a Saúl por el camino descendente de la autosuficiencia poco después de ser ungido rey. El problema era que ninguno de estos pasos era malo en sí. Sin embargo, contenían las semillas de la tragedia porque avanzó independientemente de Dios. Fíjate el orden en que ocurrió la caída de Saúl. Número 1. Saúl dijo: vi la dispersión de sus tropas y la ausencia de Samuel. Saúl estaba bajo presión y evaluó con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. Número 2. Saúl pasó de vi a me dije que los filisteos los conquistarían. Lo que vio con sus propios ojos dio forma a lo que dijo o supuso sobre la situación. Número 3. Saúl pasó de me dije a me esforcé y ofreció sacrificios. Lo que Saúl pensó dio forma a sus sentimientos. Todos hemos hecho esto. Confiamos en la vista humana, lo que nos lleva a confiar en el pensamiento humano, lo que nos lleva a confiar en los sentimientos humanos, y luego actuamos sobre la base de esos sentimientos. ¿Por qué crees que fue tan fácil para Saúl seguir su propio juicio a pesar de que las claras instrucciones de Dios todavía resonaban en sus oídos? Si sabemos que somos tan frágiles y tenemos un conocimiento tan imperfecto, ¿por qué seguimos tratando de confiar en nosotros mismos? ¿Qué podemos hacer para aprender a confiar en los mandatos de Dios más que en nosotros mismos? Del libro Patriarcas y Profetas, páginas 685 al 7, dice: cuando fue llamado al trono, Saúl tenía una opinión muy humilde de su propia capacidad y se dejaba instruir. Le faltaban conocimientos y experiencia y tenía graves defectos de carácter, pero el Señor le concedió el Espíritu Santo para guiarle y ayudarle, y le colocó donde podía desarrollar las cualidades requeridas para ser soberano de Israel. Si hubiera permanecido humilde, procurando siempre ser dirigido por la sabiduría divina, habría podido desempeñar los deberes de su alto cargo con éxito y honor. Pero Saúl se vanaglorió de su ensalzamiento y deshonró a Dios por su incredulidad y desobediencia. Aunque al ser llamado a ocupar el trono era humilde y dudaba de su capacidad, el éxito le hizo confiar en sí mismo. La primera victoria de su reinado encendió en su corazón aquel orgullo que era su mayor peligro. Y aunque al principio Saúl dio toda la gloria a Dios, más tarde se atribuyó el honor. Perdió de vista el hecho de que dependía de Dios y en su corazón se apartó del Señor. Así se preparó para cometer su pecado de presunción y sacrilegio en Gilgal. La misma confianza ciega en sí mismo le condujo a rechazar la reprensión de Samuel. Saúl reconocía que Samuel era un profeta enviado por Dios, por consiguiente, debiera haber aceptado el reproche, aunque él mismo no pudiese ver que había pecado. Si se hubiera mostrado dócil para ver y confesar su error, esta amarga experiencia le habría resultado en una salvaguardia para el futuro. Cuando Saúl se desvió de la reprensión que le mandó el Espíritu Santo de Dios y persistió en justificarse obstinadamente, rechazó el único medio por el cual Dios podía obrar
para salvarle de sí mismo. Se había separado voluntariamente de Dios. No podía recibir ayuda ni dirección de Dios antes de volver a Él mediante la confesión de su pecado. Que tengan un día bendecido.